Muy buenos días con todos, bienvenidos nuevamente a esta reflexión que vamos a hacer de la palabra. Y hoy día vamos a leer lo que se encuentra en Proverbios, capítulo 14, versículo 34, y dice así: La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Otra versión dice: La justicia es la que engrandece a las naciones, pero el pecado hace desdichado a los pueblos. Para comprender un poco, y bueno, quiero tocar ese tema hoy día a raíz de todo lo que está sucediendo aquí en nuestro país a nivel nacional, ¿no? No solamente en Lima, es a nivel nacional. Para comprender un poco mejor esto, he buscado la definición de cada una de estas palabras que tenemos en estos textos. Justicia dice que es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Engrandecer significa hacer algo o a alguien más grande en un sentido no material. Pecado, pensamiento, palabra o acción que se considera va contra la voluntad de Dios. Afrenta, creo que nos dicen al final de este versículo, hecho o insulto que ofende gravemente a una persona por atentar contra su dignidad, su honor, su credibilidad. Y a la vez en la otra versión dice desdichado, que causa o conlleva desdicha. ¿Y qué es desdicha? Situación o suceso que produce gran dolor o sufrimiento. A diario, casi a diario, vemos noticias, escuchamos noticias, vemos en la televisión que se siguen destapando, se siguen descubriendo una y otro acto de corrupción en nuestro país. ¿Qué es lo que dice este versículo? La justicia engrandece a las naciones. En ambas versiones dice lo mismo, la justicia engrandece a la nación, dice uno, a las naciones el otro. Y si nosotros vemos, recordando lo que he leído, el principio de justicia es respetar la verdad, dando a cada uno lo que le corresponde. ¿Qué nos corresponde a nuestro país? A nuestro país como personas dignas que somos cada uno de nosotros, nos corresponde tener un mejor país, nos corresponde una mejor situación de vida. Porque hay otros países que están catalogados como mejores del mundo por su situación de manejo de su economía, de manejo de la situación de valorar a las personas? ¿Y por qué nosotros estamos en lo último? Nos corresponde ser lo último, nos corresponde que los políticos, el Estado, nos vean como si fuéramos simplemente números, 33 millones de peruanos. ¿Eso nos corresponde? ¿O nos corresponde que seamos 33 millones de personas que somos nacidos en este país? ¿Qué es lo que nos corresponde? Nos corresponde una serie de beneficios, de atenciones que debe tener en nuestro país. Nuestro país tiene un alto índice de corrupción. Según las estadísticas oficiales, llegamos más o menos a un 14% de PBI. Es altísimo. Para que tengan una idea, educación apenas llega al 3.5% del PBI. O sea, la corrupción es casi 5 veces más que el presupuesto de todo el Ministerio de Educación. Imagínense todo lo que se podría hacer en nuestro país y lo mejor que sería si realmente hubiese un conocimiento de la palabra de Dios, de lo que es un pecado, de lo que no agrada a Dios, de lo que debemos de hacer para el bienestar en general, si amaríamos realmente a nuestro país, si amaríamos realmente al prójimo y si amaríamos lo que la palabra de Dios nos ordena hacer. No existe esa justicia porque no obra respetando la verdad, porque no obra respetando lo bueno. ¿Qué cosa es engrandecer? Engrandecer dice hacer algo más grande, no en el sentido material. Por ejemplo, la base de todo desarrollo es la educación.
pero sin embargo a nuestros políticos no les importa la educación. Estamos en el casi último puesto de lo que es la educación. ¿Y por qué? Porque ellos dicen que un país que no es educado es más fácil de manipular. ¿Eso es lo que realmente conviene a nuestro país? ¿Eso es amor al prójimo? Definitivamente no. Cuando dice que en una versión dices afrenta a las naciones y el otro dices desdicha, insulto que ofende gravemente. ¿Qué cosa es lo que toda la corrupción ofende a nuestro país? Porque deja en primer lugar la corrupción y en último lugar la persona. No importa la persona donde hay corrupción. Solamente importa el robar, el quedarse con dinero ajeno que no le corresponde. Y eso afecta obviamente la dignidad de toda la nación, porque de afuera, en otros países nos ven como un país corrupto, como un país de ladrones, como un país donde los 5 o 6 últimos presidentes tienen juicio, ¿no? Y no solamente los presidentes a nivel de gobierno central, sino cantidad de presidentes también de los gobiernos regionales o gobernadores. Y en la otra versión dice que causa desdicha a los pueblos. ¿Y qué es desdicha? Situación o suceso que produce gran dolor o sufrimiento. No estamos viviendo eso ahora con todos estos temas económicos, de todo el dinero que se ha robado, de todo lo mal que se hizo, y que la gente se para quejando de que no le alcanza el dinero para poder afrontar sus gastos siquiera de comida. Ahora, a veces nosotros decimos, no, yo me porto bien, yo soy cristiano, me porto bien, pero hay un detalle también. A veces somos indiferentes con la situación de nuestro país. La indiferencia es decir, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? No me importa, ¿no? O no puedo hacer nada, no me importa. Eso también hace daño. No es justicia ser indiferente. Cada uno de nosotros podemos hacer algo para que todo esto mejore. Nosotros, todas las personas que conocen la palabra de Dios, debemos de tener en cuenta que esto, lo que nos dicen Proverbios, si queremos un país justo, debemos de eliminar el pecado. Y para eliminar el pecado no lo vamos a hacer desde la tribuna, sino desde la cancha. Tenemos que participar de una u otra forma para que esto se corrija. No podemos seguir siendo indiferentes porque también es pecado. La palabra de Dios dice, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Por lo tanto, si sabemos cómo corregir esto y nada hacemos, estamos en pecado. Que Dios bendiga nuestro país y que seamos un país mejor. Dios les bendiga, hermano.